Sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Vamos a empezar eh, a hablar un poquito de respuestas, ¿sí? De crecimiento y desarrollo, ¿sí? Eh, y en este módulo vamos a hablar bastante de la intervención de las hormonas, ¿sí? En estas respuestas. Vamos a arrancar pensando un poquito primero qué es el crecimiento, ¿sí? Cómo es el crecimiento de una planta, ¿sí? Y, y pensar un poco cómo medirían ustedes el crecimiento de una planta, por ejemplo. por un aumento de Por la tamaño. biomasa. Aumento de tamaño, aumento de biomasa, ¿sí? Entonces, Si tira flores, frutos. bueno, eso, por ejemplo, no sería de crecimiento exactamente, flores, frutos. ¿Eso qué sería? Crecimiento. Eso es, Desarrollo. Es Maduración. más bien desarrollo, claro. Eh, digamos, implica también crecimiento, no digo que no, pero uno lo puede, en general uno no mide los frutos para medir crecimiento, ¿sí? O a menos que esté midiendo el crecimiento del fruto, digamos, pero como implica bastante más de desarrollo que de crecimiento, ¿sí? Se suele considerar que esa parte es más bien desarrollo. Entonces, uno en general cuando mide, ¿sí? ¿Qué podemos medir? Altura, ¿Cómo? no La sé, la altura de altura, la por ejemplo, planta. la altura de una planta, ¿sí? El peso también de la biomasa. El peso, ¿sí? El peso de las plantas, el peso de una hoja, ¿sí? Hay un montón. Uno puede medir también el largo de la lámina de una hoja, ¿sí? Ir midiendo cómo va creciendo la hoja, ¿sí? O cómo va creciendo en altura una planta, ¿sí? O el peso. Ahí para pesarla, bueno, uno ya eh, la tiene que sacar del sustrato en general y se muere la planta. Pero también uno puede medir el peso, ¿no? Y entonces, si uno mide, por ejemplo, en vez del peso, que uno, bueno, tal vez tiene que tener muchas plantas, ir pesándolas para ir viendo el crecimiento, medimos el largo, por ejemplo, que no es algo que tan invasivo, no matamos a la planta, en general, ¿sí? O el área de la hoja, o el ancho de la lámina, cualquiera de estas variables que uno elija medir, cuando uno mide cómo es en función del tiempo, en general tenemos este tipo de curvita, ¿no? De crecimiento, en donde al principio el crecimiento empieza a ser medio lento, pero después hay un momento en que el crecimiento es bastante rápido, ¿sí? Es casi lineal, ¿sí? Y después medio que se estanca, ¿no? Llega como a un máximo, ¿sí? Y, y esto cuando uno mide, por ejemplo, un órgano, ¿sí? Una hoja, ¿sí? O la altura de una planta. En general llega a un máximo y queda en ese máximo, ¿sí? No es infinito el crecimiento. Bueno, ¿cuál es la definición del crecimiento? ¿El crecimiento qué es? Es un aumento de tamaño, pero que es irreversible, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, por ejemplo, que cuando uno pensaba en las células del estoma, ¿sí? Que se entra agua, ¿sí? En las células del estoma y eso hace que cambie la forma de la célula y que el poro estomático se abra más o se cierre, ¿no? Eso es un cambio que no es irreversible, ¿sí? Porque todo el tiempo está creciendo y disminuyendo su tamaño para abrirse y cerrarse el poro. Bueno, eso no es lo que nosotros decimos cuando hablamos de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento es cuando ya la célula ingresó agua, las plantas, la pared celular se ablandó y eso creció y ya tiene un nuevo tamaño, ¿sí? No puede volver para atrás, ¿sí? Entonces, el crecimiento por definición es un aumento que es irreversible, ¿sí? Y que implica, por supuesto, cambios que son cuantitativos, ¿sí? Va a tener más biomasa, ¿sí? Una célula cuando crece, ¿sí? Tiene que tener más pared celular, por ejemplo, ¿sí? Es necesitamos que tenga, ¿sí? Cambios que sean cuantitativos. Entonces yo tengo, por ejemplo, una célula, ¿no? Esto es como el esquema de una célula. Y esta célula se divide. Fíjense que esta división no implica un crecimiento, ¿no?
¿Por qué? Porque yo tenía esta célula que tiene toda esta masa, se divide en dos más pequeñas que tienen la misma cantidad de masa. Entonces, acá tenemos división, pero no tenemos crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta célula ya no podía crecer más, porque ya había alcanzado su tamaño máximo, ¿sí? Los órganos o las células, o las plantas en general, ¿sí? O nosotros también, tenemos un tamaño máximo, ¿sí? Todo tiene un tamaño máximo. Entonces no es que es infinito. Entonces, para que esta célula crezca, para que puedas seguir creciendo, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se divida y que después cada una de estas células hijas pueda crecer. ¿Se entiende? Entonces, si bien la división celular en sí no implica el crecimiento, sí lo condiciona. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta célula ya no podía crecer más. Recién cuando se divide en dos, ahí permite que cada una de las chiquitas vuelva a crecer, ¿sí? A su máximo crecimiento y ocurre entonces pasar de esta cantidad de masa a esta que es el doble, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces, la división celular, si bien no es en sí crecimiento, sí lo condiciona. Y entonces vamos a ver muchas veces que cuando en una planta hay procesos que disparan la división celular, ¿sí? Disparan el crecimiento, ¿sí? de la planta, ¿sí? O del órgano que estemos viendo. ¿Se acuerdan de la mitosis, de la división celular? La vieron ustedes en botánica, ¿no? O en biología. Sí, en biología. ¿Biología vieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos que tenía distintas fases? La mitosis propiamente dicha es lo que acá vemos en este esquema, en este triangulito nomás, ¿sí? Que la mitosis tenía distintas fases, profase, metafase, que tenía que ver con cómo digamos, las células en general están casi todo el tiempo, tienen el ADN así, ¿sí? Como súper enrollado, y cuando se va a dividir, ¿sí? Cuando entra en mitosis, se acomodan, digamos, los cromosomas, ¿sí? Y se ven así, ¿sí? Se acomodan de una forma específica, los homólogos entre sí, se ponen sobre el uso mitótico, ¿sí? Y va teniendo todo un montón de cuestiones que llevan a que una célula se divida en dos, ¿sí? Esa es la mitosis. Pero después, ¿sí? En el resto del tiempo, digamos, de la vida celular, el DNA está así, ¿sí? Está como súper enrollado, pero es un ovillo en donde uno no se ve, no distingue los cromosomas, ¿sí? Bueno, estas son como las distintas etapas, ¿sí? Del ciclo de vida de una célula, en donde uno tiene dos momentos que se llaman gap, ¿sí? Que son fases, ¿sí? Y después tenemos lo que se llama la interfase, ¿sí? Que es en donde ocurre la síntesis de ADN, ¿sí? Donde se duplica el DNA. Entonces, el DNA se duplica, ¿sí? Y entra en una fase que es GAP2, ¿sí? En donde puede estar mucho tiempo, ¿sí? Esperando para arrancar propiamente la mitosis. Una vez que arranca la mitosis, ocurre todo esto que ustedes ya vieron en biología, ¿sí? Y se dividen las dos células, ¿sí? Y después vuelve a entrar en otra fase que se llama GAP1, ¿sí? En donde puede estar mucho tiempo también, hasta que de vuelta se dispara alguna señal que hace que se duplique el DNA, ¿sí? Y después de que se duplica todo el ADN, de vuelta, entra como en este gap hasta que vuelve a ocurrir la mitosis, ¿sí? Y esto es como más o menos el ciclo de vida de las células, ¿sí? Desde que se dividen, ¿sí? Desde que arranca, ¿sí? Porque viene de una división, hasta que vuelve a dividirse, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, acá en este ciclo celular hay enzimas, ¿sí? Que son bastante importantes, que se llaman CDK, ¿sí? Que son quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Que lo que regulan es esa transición entre desde que está acá como medio dormida en este GAP1 hasta que arranca
a duplicarse el DNA, ¿sí? O sea, de G1 a S, y también desde que después, una vez que está duplicado, hasta que se ocurre la mitosis, que es de G2 a mitosis, también participan, ¿sí? Y la cuestión es, ¿qué es lo que me importa de esto? Que estas enzimas aceleran el proceso de la división celular, ¿sí? Entonces, situaciones que hagan que estas enzimas, que haya mucha cantidad de estas enzimas en las células, ¿qué me va a generar de respuesta en la célula si yo tengo muchas CDK? ¿Qué voy a tener? ¿Qué le pasa a la célula? Y se va a duplicar más Crecimiento. y va a Se crecer duplica más, ¿sí? Aumenta mucho la división celular. Y eso, en general, ahora vamos a ver que no siempre, pero en general termina dando crecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy dos enzimas importantes en el crecimiento, ¿no? Entonces, una son las enzimas que aceleran la división celular y otras, ¿sí? Son las enzimas que actúan en la pared celular, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos en agua qué necesitamos para que una célula crezca? ¿Qué tenía que ocurrir en la célula? Que tenía que ver con el agua. O sea, si tiene un bajo potencial agua una célula, ¿puede crecer? Y no. No. Necesitamos turgencia, ¿sí? Necesitamos que ingrese agua, ¿sí? Que haya presión de turgencia, si no, no crece, ¿sí? Ahora, la presión de turgencia sola tampoco genera crecimiento. También necesitamos que la pared se ablande, ¿sí? Y entonces, ahí, para ese ablandamiento, ¿sí? Que muchas veces se llama extensibilidad de la pared, ¿sí? Ocurre gracias, entre otras cosas, ¿sí? Hay varias enzimas que actúan, pero unas muy importantes son las que se llaman expansinas, ¿sí? Que lo que hacen es romper los puentes hidrógenos que hay entre las microfibrillas de celulosa, ¿sí? La pared celular es como un entramado, ¿sí? De microfibrillas de celulosa, que son como estas rojas que se ven acá, ¿sí? Unidas entre sí, ¿sí? Por hemicelulosa, ¿sí? Estas negritas son hemicelulosas. Y las microfibrillas tienen, ¿sí? Además uniones acá, puentes hidrógenos, ¿sí? La microfibrilla de la celulosa es como un papel, ¿sí? El papel está hecho de celulosa, ¿sí? Si uno agarra una hoja de papel, ¿sí? Yo agarro una hoja de papel y la trato de estirar, la logro estirar. No. Si yo hago mucha fuerza, ¿qué me va a pasar probablemente? Se rompe. Se rompe, pero no se estira, ¿no? Bueno, a la pared celular le pasa algo así. Si yo tiro de acá y tiro de acá, que son las microfibrillas de celulosa, no voy a lograr que se estire la pared, porque por ahí no se estira, ¿sí? Porque la celulosa es bastante rígida. Entonces, para que esto se ablande, lo que tiene que ocurrir es que se rompan estas uniones entre celulosa y hemicelulosa también, ¿sí? Celulosa, celulosa y hemicelulosa, que están unidas ahí por puentes hidrógenos. Bueno, estas enzimas expansinas actúan rompiendo ahí esos puentes hidrógenos, ¿sí? Y entonces eso genera que esa pared se ablande, y si a eso le sometemos la fuerza de la presión de turgencia del agua, ahí se obtiene el crecimiento. Entonces, para que crezca la pared, una célula, necesitamos dos cuestiones. Una, que ingrese agua y aumente la turgencia, y la otra, que se rompan los puentes hidrógenos, ¿sí? Entonces, las expansinas ayudan ahí, en ablandar la pared celular, ¿sí? Entonces, de vuelta, si yo tengo en una célula muchas expansinas, ¿qué va a ocurrir? Probablemente. ¿Qué me va a dar cuando hay muchas expansinas en una célula? Crecerá mucho.
crecer, exacto, ¿sí? Entonces, tanto las expansinas como las CDKs, ¿sí? Son enzimas que terminan dando una respuesta de crecimiento, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito a este tema de las respuestas, ¿sí? De las señales y las respuestas que nos generan crecimiento. ¿Cómo es que ocurre el crecimiento? Bueno, depende bastante, ¿sí? La forma que puede tener un órgano, ¿sí? Depende mucho de cómo está distribuidas sus células, ¿sí? Y qué forma tienen. Por ejemplo, si bien acá tenemos distintas hojas, ¿sí? de Arabidopsis, ¿sí? De una planta que se utiliza bastante en ciencia, es una planta modelo que es como una rosetita, ¿sí? Es una brasica. Y es una roseta que tiene una inflorescencia, cuando florece, ¿sí? Y después tiene vainitas, ¿sí? Que acá en Argentina se encontró una variedad autóctona de Argentina en el sur, pero en realidad en general es una planta originaria del hemisferio norte, ¿sí? Se encuentra bastante en Europa, en Estados Unidos, y es como un yuyito en realidad, ¿sí? Pero se empezó a usar hace varios años, porque tiene varias ventajas, en investigación, ¿sí? Se usa muchísimo en investigación. Y acá, por ejemplo, ¿sí? Vemos cómo son, ¿sí? Las hojas, ¿sí? Que van saliendo, las distintas hojas que van saliendo en distintos momentos del estadio, ¿sí? Que van teniendo distintas formas. Pero, en términos generales, uno puede decir que, bueno, todas las hojas son más o menos redonditas, ¿sí? Ahora, si uno ve el pecíolo no es redondito, es alargado, ¿sí? Bueno, cuando uno se fija cómo son las células de una hoja y las células de un pecíolo, lo que vemos es que las células del pecíolo son así alargadas, ¿sí? Mientras que las células de la hoja, ¿sí? Son así, más isodiamétricas, ¿sí? Más como redondeadas, ¿sí? Entonces, la forma de la célula, ¿sí? Determina bastante cuál va a ser la forma del órgano, ¿sí? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, ¿sí? En cómo están orientadas estas microfibrillas de celulosa en la pared celular, ¿sí? Cuando las microfibrillas están orientadas todas transversalmente, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿sí? Están todas puestas así. ¿Qué ocurre? Cuando ingresa el agua, como yo les decía, las microfibrillas así no se pueden estirar porque son como hojas de papel, ¿sí? Uno no las puede estirar así. Entonces, cuando ingresa el agua, no se estiran así. ¿Cómo se estiran? Bueno, se rompen los puentes hidrógenos que las unen entre sí y al ablandarse la pared, se estira así la célula, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? ¿Que funciona? Entonces, están todas las microfibrillas puestas así, ¿sí? Y entonces la única forma que tiene de crecer esta célula, ¿sí? Es longitudinalmente, ¿se entiende? Porque crece separándose, pero no puede crecer así de costado, ¿sí? Estas son, por ejemplo, células de un hipocotilo, ¿sí? Que también es alargado como un pecíolo. ¿Qué es lo que pasa en una hoja, por ejemplo, en una lámina? Las microfibrillas están puestas como todas más al azar, ¿sí? Y entonces eso, cuando se van rompiendo los puentes hidrógenos, se rompen para distintos lados y al ingresar el agua, la turgencia genera que el crecimiento sea así, ¿sí? Como en redondo, ¿se entiende? Entonces, este tipo de células, ¿sí? Es característico de una hoja, por ejemplo, que crece más en redondo, y este tipo de células es más característico de pecíolos, tallos, hipocotilos, ¿sí? Que crecen más alargados, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es? Después, dentro de estos dos extremos, uno tiene un millón de formas distintas, y por eso en realidad después tenemos estas cosas mucho más complejas, ¿sí? En donde uno ve este tipo de crecimiento mucho más. Esta hoja, por ejemplo, esta es bien redondita y esta es más alargada, ¿sí?
Y eso tiene que ver con que adentro hay una mezcla de células que tienen cosas más alargadas, otras más redonditas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, uno piensa como dos formas extremas, ¿sí? O células, qué es lo que le pasa a las células más redondas y qué le pasan a las más alargadas. Y principalmente eso tiene que ver con esto, ¿sí? Con cómo están orientadas esas microfibrillas, ¿sí? Y cómo es el crecimiento, ¿sí? Que el crecimiento se da porque al ablandarse la pared lo que hace es que se rompa la unión entre las microfibrillas, ¿sí? Pero que las microfibrillas en sí no se estiran. Entonces, lo que se estira es la unión entre las microfibrillas. Y entonces, según cómo están orientadas, es el tipo de forma que vamos a tener de la célula y eso va a dar la forma del órgano, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en el crecimiento, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es que hay señales, ¿sí? Que son las que promueven ese crecimiento, ¿sí? Más allá de... no porque entra dentro de las señales. Y entonces, tenemos dos tipos de señal, ¿sí? Una son las señales exógenas, ¿sí? ¿Con qué tienen que ver las señales exógenas? Y con el ambiente. Con el ambiente, ¿sí? ¿Qué cosas del ambiente generan crecimiento? O hacen que cambie el crecimiento, que aumente, que baje, que influyen sobre el crecimiento. La La disponibilidad luz y de la temperatura. nutrientes. La luz, La temperatura. la temperatura, el agua, Los nutrientes. los nutrientes, ¿sí? Entonces, los niveles de nutriente, el estado hídrico, ¿sí? La temperatura, la luz, todas esas señales, en realidad todos esos factores se convierten para la planta en señales, ¿sí? Las plantas tienen la capacidad de percibir las señales del ambiente, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo es esa percepción. Pero logran percibir esas señales y disparar una respuesta en función de esa señal, ¿sí? Pero además también hay algo que llamamos que son las señales endógenas, ¿sí? Que son cambios que ocurren en el mismo individuo, ¿sí? ¿Qué cambios, por ejemplo, se les ocurren que son endógenos? Y el momento de dar flor. La floración, por ejemplo, ¿sí? La edad, ¿no? La edad de la planta también es una señal endógena, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? La edad, no es lo mismo lo que le ocurre a una plántula que lo que le ocurre a una planta cuando está en estado vegetativo o cuando está en estado reproductivo, ¿sí? Entonces, la edad también se considera, ¿sí? Una señal endógena. ¿Y cómo funciona esa señal? Bueno, esas señales endógenas, ¿sí? Son provistas por hormonas, ¿sí? Entonces, todas las hormonas vegetales, nosotros las consideramos como señales endógenas, ¿sí? Los cambios en una hormona, ¿sí? Los consideramos que son una señal endógena de la planta, ¿sí? Por supuesto, hay un montón de cambios, ¿sí? O de señales exógenas que producen señales endógenas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cambiar el ambiente luminoso, ¿sí? Por ejemplo, una planta está a la luz solar plena y pasa a un lugar sombrío, ¿sí? Y eso cambia el ambiente luminoso y va a cambiar también las hormonas que se están produciendo en esa planta. Entonces, cambia esa señal endógena, ¿sí? Y esa señal endógena es la que va a disparar, ¿sí? Un montón de respuestas, ¿sí? ¿Cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo es que funcionan estos procesos? Bueno, uno tiene una señal, ¿sí? Y acá en señal podemos poner una señal exógena como endógena, ¿sí? Uno puede decir, bueno, luz o una hormona, ¿sí? ¿Se entiende?
¿Y Sí, qué tiene que ocurrir para que la planta pueda responder a una señal? Lo primero que tiene que ocurrir, ¿qué es? ¿Y tiene que tener receptores de esa señal? ¿A eso se refiere? Receptores de la señal, exacto, ¿sí? Lo primero que tiene que ocurrir es que la planta tiene que percibir la señal, ¿sí? Si no, no es una señal, ¿sí? Para que para la planta sea una señal, la tiene que percibir, ¿sí? Si no, no es una señal, ¿sí? Entonces, no siempre se conoce, ¿sí? A veces no se conoce cuál es el receptor, pero en muchísimas situaciones, ¿sí? Se conocen ya los receptores de las distintas señales, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que haya un receptor, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer ese receptor? Tiene que percibir esa señal, pero después tiene que transmitir, ¿sí?, esa señal a un proceso que va a terminar dando una respuesta, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? sí. ¿Y ese proceso qué incluye? Ese proceso incluye lo que se llama la transducción de señales, ¿sí? Acá, ¿sí?, hay un montón de cosas, ¿sí?, que se generan, ¿sí? Que en general tienen que ver con que se expresan un montón de genes, ¿sí? Proteínas que se llaman factores de transcripción, que promueven o reprimen la expresión de ciertos genes y que terminan dando lugar en general a la producción de enzimas, ¿sí? Enzimas que son las que terminan controlando y dando estas respuestas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo es como un ejemplo de algo así, ¿sí? Pero este tipo de vía de señalización sí es una cosa general, ¿sí?, que ocurre, ¿sí?, en casi cualquier proceso que uno quiera pensar, ¿sí?, que involucre arrancar con una señal y termine dando una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el crecimiento por auxinas? ¿Sí? ¿Saben lo que son las auxinas? No. ¿No? ¿Nunca escucharon hablar de auxinas? No. Son hormonas. Ahí va, son hormonas, ¿sí? Son hormonas que promueven el crecimiento en general, ¿no? Vamos a ver que depende bastante de la dosis, pero son hormonas que promueven el crecimiento, ¿sí? Pero tiene ciertas características. Vamos a ir viendo. Cuando uno lo pone, por ejemplo, yo pongo en alguna solución pedacitos, ¿sí? Yo puedo cortar pedacitos de tallitos, ¿sí?, o pecíolos y ponerlos en una solución con sacarosa, ¿sí? A sacarosa, ¿por qué? Porque tiene azúcares, ¿no? Porque yo agarro y corto unos pedacitos de pecíolos y no le doy, no va a hacer fotosíntesis ese pedacito de tallito, entonces si no le doy azúcar, ¿sí?, para respirar, no va a crecer. Pero si yo le pongo azúcar, ¿sí?, ese tallito puede crecer, ¿sí? Unos días, después se va a morir, pero unos días crece, ¿sí? Porque yo le estoy dando azúcares, que es lo que le tendría que llegar de una hoja, ¿sí? Y este tallito crece, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá, ¿sí? Cuando uno mira en el tiempo, ¿sí?, qué le pasa a unos tallitos que yo los pongo en azúcar, lo que veo es que van creciendo un poco, ¿sí? Ahora, si yo a ese tallito, que lo puse en un medio con azúcar, le agrego auxinas, fíjense que crecen mucho más, ¿sí? Acá que estoy viendo, directamente las auxinas promueven el crecimiento, ¿sí?, del tallo. Cuando uno lo ve,
¿sí? ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, ya en la planta entera, ¿no? A un órgano, ¿sí? En general lo que uno obtiene es este tipo de respuesta. Que concentraciones, en función de la concentración, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, una concentración muy baja de auxinas y no tengo ninguna respuesta, ¿sí? Acá el gráfico lo que se ve es el efecto del alargamiento, ¿no? Esto, bueno, se puede ver también en este tallito, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa el efecto del alargamiento? Significa que yo tengo siempre este control, ¿no? Agarro y lo miro, bueno, este día lo miro, estos son, qué sé yo, 10 horas, ¿no? Pasaron 10 horas desde que yo puse los tallitos con sacarosa. En 10 horas, la que no tiene auxinas creció esto. El tallito sin auxinas creció esto. El que tiene auxinas creció esto otro. ¿Se entiende? Bueno, esto es con una concentración determinada de auxinas. Si yo esto lo hago con distintas concentraciones de auxinas, ¿qué es lo que tengo? Si la concentración es muy muy baja, el tallito crece lo mismo que el control, ¿sí? No tengo un efecto. El efecto es cero, ¿sí? Crece lo mismo, no crece ni más ni menos que el control, ¿sí? O sea, la auxina acá no está haciendo ningún efecto, es muy poca la concentración. Pero a partir de un cierto umbral, de una cierta concentración, lo que veo es que aumentar la concentración de auxina me va a hacer que vaya aumentando ese crecimiento, ¿sí? Hasta una concentración, ¿sí?, de auxinas que es óptima, ¿sí?, en donde tengo el mayor alargamiento. Si sigo aumentando la concentración de auxina, ¿sí?, también produce alargamiento, ¿sí? Acá el tallito creció más que el control, pero crece menos que en la situación óptima, ¿sí?, que en la concentración óptima. Entonces, este tipo de curva, ¿sí?, tiene un óptimo, hay una concentración óptima en donde se promueve el mayor alargamiento y después hay concentraciones que no son tan óptimas pero que también promueven el alargamiento. Y fíjense una cosa, si yo sigo aumentando, ¿qué pasa con el tallito? Se satura. No se satura, crece menos que lo que crece el control. Fíjense, el control me creció esto. Yo sin ponerle auxinas, ¿sí?, poniéndolo solo con la solución de sacarosa, me crece esto. Cuando le pongo muchas auxinas, no me llega a crecer ni esto, ¿sí? Está por acá. Entonces, acá, en esta zona, el crecimiento se inhibe, ¿sí? No solo no se promueve, sino que se inhibe, ¿sí? Entonces, las auxinas tienen ese tipo de efecto, ¿sí? Dentro de cierto rango de concentración promueven el crecimiento, pero si nos pasamos a concentraciones mayores empieza un efecto inhibitorio, ¿sí? Y en realidad las auxinas, en concentraciones más grandes aún, terminan produciendo la muerte de la planta, ¿sí? ¿Escucharon hablar alguna vez del 2,4-D, del herbicida? ¿O de picloram? Sí. ¿Sí? Bueno, esos herbicidas no son como el glifosato, digamos. Es otro tipo de herbicida, digamos, otro tipo molecularmente, otro tipo, ¿no? Otro tipo de molécula bioquímica. ¿Qué es el 2,4-D? ¿Qué es? Es una auxina sintética. Y el picloram también. Son auxinas que están muy concentradas. Y entonces matan a las plantas porque son auxinas concentradas, ¿sí? Eso es lo que es. Esos herbicidas funcionan así. Funcionan son auxinas, digamos, ¿sí? Entonces, pero claro, el picloram, por ejemplo, se compra en una concentración de 1 molar. Fíjense que esto es 0,01 molar. 1 molar está por acá, ¿sí? La planta se muere con esa concentración, ¿sí? Entonces, con las auxinas, ¿sí? Las auxinas muchas veces se usan para enraizar, por ejemplo, ¿sí? No sé si alguna vez usaron alguna solución enraizante. ¿Alguna vez? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, viva. ¿eh? ¿Alguno dijo algo? ¿Alguno usó usó lentejas para enraizar?
¿no? ¿Nunca escucharon? No, no. No, eso no había escuchado. Se ponen El a agua de germinar lentejas. lentejas, ¿sí? Después usan esa agua, ¿sí? Eso ayuda a enraizar, por ejemplo, esquejes, ¿sí? Cuando hacen esquejes, ¿sí? Uno puede usar enraizantes y también puede utilizar eso, el agua de las lentejas, ¿sí? Brotadas. ¿Por qué? Porque las lentejas liberan auxinas, ¿sí? Y los enraizantes que tienen, auxinas, ¿sí? Y entonces, lo vamos a ver más adelante, las auxinas promueven el crecimiento de las raíces laterales, ¿sí? Que es lo que uno quiere. Y, Sí. y el aloe vera también tiene esas hormonas, ¿puede ser? Yo no sé si libera La- auxinas el aloe vera. ¿Vos lo usás para enraizar también? Nunca escuché. Me habían dicho y me había funcionado con una lavanda que le puse un pedacito de aloe vera, lo puse ahí, lo puse en la tierra, bueno, y prendió. No sé si será por el aloe vera o porque, bueno, prendió sola, no sé. Podría buscar, no, yo de la aloe vera nunca escuché que libere digamos, tener auxinas va a tener, todas las plantas tienen. El tema es que liberen Claro. como en una concentración, ¿sí? Porque si liberan dentro de estas concentraciones no hacen nada las auxinas. Tienen que liberar una concentración un poquito más. De la aloe vera nunca escuché, puede ser. De las lentejas sí, pues está Bueno. bastante más estudiado. Y después los enraizantes que uno compra comercialmente, en general todos lo que tienen es auxinas, ¿sí? En alguna concentración. Siempre hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Digo, uno capaz quiere enraizar y si nos pasamos de concentración, hay que tener cuidado porque nos podemos ir para este lado, ¿sí? ¿Qué pasa? Y todos los orígenes que podemos comprar, perdón, son sintéticos, Las que se auxinas hay consiguen en el muchos. mercado, De digamos. auxinas en general lo que se suele vender siempre son sintéticas. Hay bastante de auxinas Ah. sintéticas. No sé si hay... de todos modos no es una cosa... Estoy pensando si hay... Capaz haya enraizantes que vengan de origen. En general los que quieren hacer algo más orgánico usan esto que te digo. Usan el agua de la lenteja. ¿Sí? Ponen las lentejas a Claro, brotar y buenísimo. utilizan esa agua. Y eso funciona bastante bien. De lenteja y de sauce también. De sauce puede ser también. Hacemos un macerado de las hojas y sobre esa agua usamos. Puede ser también que genere bastante auxinas. Pero bueno, principalmente, digamos, el efecto que tiene ese enraizante va por ahí, ¿no? Después cuando veamos un poquito de crecimiento de raíces vamos a verlo de vuelta eso, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Pero lo importante de eso, ¿sí? Siempre es que hay que tener cuidado con la concentración, ¿sí? En general cuando uno parte de machacados de plantas y cosas así, no suele extraer una concentración tan grande como para generar para pasarse, pero sí puede pasar cuando uno lo compra comercialmente, porque si uno no pone en la dosis recomendada, ¿sí? Y uno dice, uy, le pongo un poquito más para apurar las cosas, bueno, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque, ya les digo, hay herbicidas en base de las auxinas, con lo cual no pasarse con auxinas nos puede dar, matar la planta, ¿sí? Generar el efecto contrario, ¿sí? Eso te quería preguntar, si los herbicidas, la cámara se me ve borrosa, no sé qué pasa. Los herbicidas, si tiene alguna consecuencia en el suelo, después eso, las auxinas esas, o no, o simplemente matan la planta y digamos, no tiene ningún efecto sobre el suelo. Bueno, no, sí, son contaminantes, sí. Digamos, tienen efectos. Ahí tenés el 2,4-D es bastante tóxico. Ahí tenés ya cosas más específicas de cada producto. Pero sí son en general contaminantes. Sí.
no es que son herbicidas copados, no, para nada. No son orgánicos. No son orgánicos, no, para nada. Y además se usan en concentraciones súper altas para matar las plantas, no. Pero bueno, eso. Con las auxinas siempre hay que tener cuidado en la dosis, ¿no? Y también la sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos dos curvas, ¿no? Una roja y una violetita, ¿sí? Que son curvas de distintos órganos, ¿sí? Si yo hago esto con un pedacito de raíz, ¿sí? o con planta entera, lo que veo es que las raíces, ¿sí? de la planta tienen este tipo de respuesta, que es más sensible. Fíjense que a concentraciones más bajas ya empiezan a responder, ¿sí? El óptimo está en concentraciones más bajas, pero también concentraciones más bajas ya empieza a ser inhibitorio el efecto, ¿sí? En cambio, en el tallo, la concentración que promueven el crecimiento son más altas, ¿sí? Y las concentraciones inhibitorias sí también son más altas, ¿sí? Entonces, los distintos tejidos en una planta tienen distinta sensibilidad, ¿sí? Las raíces son más sensibles y el tallo es más tiene menos sensibilidad, ¿sí? O sea, responde en concentraciones más grandes, pero también se inhibe a concentraciones más grandes. Entonces, eso también es importante a veces cuando uno está con las auxinas, ¿sí? Que podemos tener una situación, ¿sí? En donde estemos, por ejemplo, en una situación así, en donde algo promueve el crecimiento del tallo, mientras que se está inhibiendo el de las raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta concentración de auxinas, el tallo aumenta la longitud y la raíz disminuye, ¿sí? Entonces, digamos, no necesariamente tenemos el mismo efecto, ¿sí? En distintas concentraciones de la hormona, ¿sí? Y vamos a ver que eso a veces, eso es algo que en las plantas se utiliza, digamos. Las raíces y los tallos muchas veces responden distinto según la concentración de auxinas que tenga, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cómo actúan las auxinas? Como les dije hoy, las hormonas se consideran señales endógenas, ¿sí? Entonces, las auxinas, ¿sí? Que si bien pueden ser señales endógenas, que las produce la misma planta, o en realidad uno también puede usarlas como señal exógena porque las podemos poner por afuera, ¿no? Pero en la naturaleza, ¿sí? Son señales endógenas, ¿sí? La planta produce la hormona, ¿sí? Y dispara una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existen receptores de auxinas, ¿sí? Que perciben esas auxinas y que disparan el aumento de un montón de genes, ¿sí? Que da lugar, entre otras cosas, a que aumenten las expansinas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablaba hace un rato de las expansinas? ¿Qué hacían las expansinas? Sí, ¿Qué hacían? ¿Se animan a decir? sí, rompían los puentes hidrógenos entre las diferentes microfibrillas de celulosa Sí, o de hemicelulosa. sí, bien, en la pared celular. Y entonces eso hace que aumente el ablandamiento o la extensibilidad de la pared, ¿no? Y eso promueve el crecimiento, ¿sí? Entonces, las hormonas lo que hacen, ¿sí? Es disparar una red de señalización que es la que termina dando en crecimiento, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Entre otras cosas, aumentando, por ejemplo, estas enzimas, ¿sí? Acá, en esto, que yo les cuento así como muy resumido, hay miles de cosas que se están expresando, ¿sí? Pero que en términos generales termina dando la producción de ciertas enzimas, ¿sí? En general es como un paquete de varias cosas, que van todas a aumentar el crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, cómo se descubrieron estas cosas, bueno, existen mutantes, ¿sí? Mutantes que se utilizan para investigación, ¿sí? Que en general son casi todos
casi todo esto que se sabe se obtuvo estudiando la planta esta que yo les decía, que es una planta modelo, que es Arabidopsis. ¿Y cómo se supo que las auxinas tenían un receptor de auxinas? Bueno, porque generando mutantes al azar, encontraron unas plantas que eran así enanas, ¿sí? ¿Y qué es lo que...? Esta es la rosetita que yo les contaba. Esta es la planta normal, ¿no? La planta normal tiene una rosetita que cuando florece larga esta inflorescencia que después forma estas vainitas en donde están las semillas, ¿sí? Lo que encontraron que había unas mutantes que eran enanas, ¿sí? Viendo dónde estaba la mutación, encontraron que la mutación está en este receptor de auxinas, ¿sí? En realidad es una cuádruple mutante, no importa. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si yo a una planta que no tiene el receptor de auxinas, yo le agrego auxinas? O sea, a una planta normal, si yo le pongo auxinas exógenas, ¿qué ocurre con esa planta? Si tiene el receptor, va a Debería ir crecer un creciendo. poquito más. Ahí va, si tiene el receptor, percibe que está la auxina, dispara la expresión de las expansinas y ocurre el crecimiento, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, Bueno, sí. si yo ahora tengo una planta que no le funciona el receptor, si está mutado y ese receptor no funciona, ¿qué le pasa a esa planta? No va a Nada. No crecer. crece. Si yo le pongo auxinas, no puede Se crecer. inhibe el crecimiento. No se inhibe el crecimiento. Bueno, sí. Pero No. ponele que... Sí, se inhibe el crecimiento. Pero, digamos, si yo le pongo auxinas, no va a crecer más tampoco. Yo a una planta normal le pongo auxinas y va a aumentar el crecimiento. A esta, que no tiene este receptor, por más que yo le ponga las auxinas, no va a crecer, ¿sí? Eso es lo que le pasa Claro, no recibe la señal. Claro, por más que esté la señal, si no la puede percibir, no va a responder, ¿sí? Esa es un poco como la idea que quiero que les quede de esto, ¿sí? Que estas cosas que ocurren por mecanismos, ¿sí? Uno puede tener mutantes, ¿sí? Ahora después vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Y uno puede tener mutantes naturales que no tengan una función, que tengan una morfología distinta, y es porque hay alguna función que es distinta porque está mutado alguna cosa dentro de la planta, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? Las plantas transgénicas muchas veces hacen eso, ¿sí? Cambian, ¿sí? Alguna cosa dentro de estas vías de señalización y generan respuestas distintas que la planta normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno transformó y cambió alguna de estas cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, digo, uno puede tener mutantes naturales o mutantes producidas por el hombre, ¿sí? Más allá de... Sí, el crecimiento no, Sí, el crecimiento no se da, pero el desarrollo sí. acá, claro, ¿no? Las auxinas tocan un montón de cosas, pero claramente tocan, en este caso tocan el crecimiento, la planta es enana, pero florece, da semillas, ¿sí? Ah, Tiene repercusión claro. en otras Sí, cuestiones, no es que no. Probablemente tenga muchas menos semillas que esta, ¿sí? claro. Frente a ciertas situaciones. Digo, esta planta en la naturaleza, bueno, se podría llegar... Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Esta no es natural, ¿sí? Esta se generó a propósito, ¿no? Este mutante, para investigación. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que quiero que vayamos como formando como una idea de cuando hablamos de mutantes muchas veces de qué cosas estamos hablando, ¿sí? Entonces, o dónde uno está tocando, ¿sí? Entonces, uno cuando tiene un mutante, por ejemplo, un receptor, lo que está haciendo es que esa planta es insensible a esa señal, ¿sí? Si yo no tengo forma de percibir la señal, por más que la señal exista, no puedo responder, ¿sí? Eso es lo que le pasa a la planta. No puede responder a la señal
porque no tiene ese receptor, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay un montón de señales, que las señales no son siempre únicas, y entonces hay otras señales porque algo crece esta planta, ¿no? Y entonces, bueno, hay otras cosas que le permiten crecer, ¿sí? Porque hay otras señales, otras vías de señalización, pero la que va por auxinas no está, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito de otra enzima, que es la giberelinas. No sé si escucharon hablar de las giberelinas alguna vez. Del paclobutrazol, capaz alguno trabajó con paclobutrazol, ¿no? Sí. ¿Tampoco? ¿Sí? Sí, sí. Sí, escuchamos. Sí. ¿Escucharon hablar del paclo? El paclo es un inhibidor de la síntesis de giberelinas. Ahora vamos a eso. Entonces, ¿qué son las giberelinas? Bueno, las giberelinas también es otra hormona que también controla el crecimiento, ¿sí? En lo que se llama crecimiento, sí, esto del alargamiento, en realidad, más que el crecimiento, porque no hablamos de... acá, en general, nos referimos a crecimiento como alargamiento, ¿sí? No que la planta sea más robusta, crezca, ¿sí? Sino que se alargue, más bien. Hay como dos hormonas que son las principales, en general, en las plantas. Hay muchas hormonas que intervienen en el crecimiento, pero hay dos que son como las principales. Las giberelinas y las auxinas, ¿sí? Las que vimos recién son las auxinas, y después estas son las giberelinas, ¿sí? Que muchas veces se escribe como GA, ¿sí? GA. Las giberelinas promueven el crecimiento. Fíjense, ¿sí? Acá, por ejemplo, promueven el alargamiento, ¿sí? Como de la inflorescencia, ¿sí? ¿Ven? Esta es una... la que se usa ahora en invierno, una violeta de los Alpes, ¿sí? Yo le pongo giberelinas, ¿sí? Y es como una especie de medio de rosetita. No me alarga acá a la planta, ¿sí? En sí, a la roseta. Sino que lo que me alarga es esto, ¿sí? La inflorescencia de la flor, ¿sí? Si yo le pongo giberelinas, por ejemplo, a estas uvas, fíjense que lo que genera es que las uvas son más grandes, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ahí me promueve el crecimiento del fruto, ¿sí? Las giberelinas no son como las auxinas. Las giberelinas en general, es muy difícil pasarse de dosis, ¿sí? No suele tener efectos inhibitorios, ¿sí? A menos capaz que uno no sé, si se zarpa con una dosis terrible, capaz que, bueno, tiene algún efecto más tóxico, ¿no? Pero no tiene como las auxinas que, si uno se pasa un poquito de concentración, empieza a tener un efecto inhibitorio. Las giberelinas no. Uno puede tirarle bastante y promueve bastante el crecimiento, ¿sí? En algún momento puede saturarse la respuesta de crecimiento, pero no empieza a ser tóxica, ¿sí? Hasta concentraciones muy, muy grandes. Entonces, en ese sentido no son... ¿Qué uso tiene? ¿Cómo? ¿Qué uso tiene? ¿Qué uso tiene, digamos? No digo si es habitual el uso de esto. A veces se usan las giberelinas. Lo que se usa bastante a veces es el inhibidor. Ahora vamos a ver si hay alguna, sí. El inhibidor, ¿sí? En floricultura se utiliza muchas veces el inhibidor para tener plantitas que sean como más rechonchitas, ¿sí? Por decirlo como que sean más compactas. ¿Sí? Como retardante se usan. Como retardante no, sino como para dar más compacto. Digamos, en floricultura es bastante importante muchas veces que, o se suelen vender mucho mejor ¿También? En general, plantas que sean como más compactas, ¿no? Que plantas que digamos, acá por ejemplo, ¿sí? Esta planta, digamos, esto no es comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una planta que estéticamente, en general, esto no suele ser algo que en floricultura por lo menos sea algo como estético, porque no se ve tan lindo como una plantita más compacta llena de flores, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos, pero entonces lo que se suele utilizar muchas veces es inhibir a esta respuesta de giberelinas para que la planta quede más compactita, ¿sí? También se usan a veces los brasinosteroides, pero eso es un poco más caro y entonces se suele usar más inhibir las giberelinas. Brasinosteroides es otra hormona vegetal también, que también está en crecimiento. ¿Cómo actúan las
gibberelinas también existen receptores, ¿sí? Estas son moléculas distintas que las de auxina, ¿sí? Son otros genes, pero existen proteínas, ¿no? Que vienen de genes distintos, pero existen proteínas que son receptoras de estas gibberelinas que también disparan un montón de cosas que terminan dando en un aumento de expansinas. También aumentan CDK. ¿Se acuerdan de las CDK? Las que vimos al principio, que aumentaban cuando había mucho de estas enzimas, estas eran quinasas dependientes de ciclina, que lo que hacían era acelerar ese pasaje del GAP1 a la síntesis de DNA o del GAP2 a la mitosis, y entonces terminaban acelerando la división celular, ¿sí? O sea, se los conté hace un ratito. Bueno, esas enzimas aumentan la división celular, ¿sí? Las expansinas aumentaban la extensibilidad de la pared, ¿sí? Y en sí las dos lo que terminan aumentando es el crecimiento, ¿sí? Entonces, de vuelta, las gibberelinas también actúan así, ¿sí? Si yo tengo un mutante de receptor de gibberelinas, ¿qué voy a tener? Que por más que yo le ponga gibberelinas, no va a producirse el crecimiento, ¿sí? ¿Están de acuerdo? A ver si está... Ah, no, pensé que lo tenía. Ahora se los cuento. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿Otra vez repetís la pregunta? si yo no tengo un receptor acá de las gibberelinas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si yo a una planta le pongo gibberelinas? Si yo le pongo, perdón, vamos a arrancar con a una planta normal, ¿no? Una planta Claro, es el mismo ejemplo de las es lo auxinas mismo que que las dicen. auxinas. Yo le pongo gibberelinas, me promueve el crecimiento, ¿no? Si yo le pongo gibberelinas a una planta, pero que ahora es mutante de este receptor, no voy a ver que haya crecimiento, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no está el receptor. Bueno, hace unos años, ¿sí? En los años 50, 60, muchos de los agrónomos empezaron a ver que tenían varios problemas, ¿sí? De pérdidas de cultivos porque tenían problemas de vuelco de las plantas, ¿sí? El trigo, por ejemplo, ¿sí? Una de las cosas que tenían empezaban a utilizarse bastante los fertilizantes y fertilizaban las plantas crecían más aún, volcaban, ¿sí? Y se perdían las cosechas, ¿sí? Empezaron a tener varios problemas de pérdidas de cosechas porque las plantas eran tan altas que muchas veces con algún viento medio fuerte volcaban y se perdían, ¿sí? Se moría la planta y se perdía la cosecha. Entonces, medio que varios distintos grupos, ¿sí? De investigadores empezaron a pensar en la idea de introducir plantas de trigo, ¿sí? Lo hicieron en varios cultivos distintos, pero en trigo en particular, introducir unas variedades enanas que habían encontrado en Japón, ¿no? Que eran unas variedades de trigo enano, muy enano, ¿sí? Naturales, ¿sí? Que lo que hicieron los mejoradores lo que hicieron fue cruzarlo con las plantas que ellos venían utilizando, ¿sí? Cruzarlas para obtener plantas como más intermedias, ¿sí? Y así consiguieron tener plantas, ¿sí? Que no eran tan altas, ¿sí? Pero que tenían un buen rendimiento, ¿sí? Y entonces eso les permitía también fertilizar, aumentar mucho y aumentar así muchísimo la producción, ¿sí? Eso es lo que se llamó la Revolución Verde, ¿sí? Es parte de lo que se llamó la Revolución Verde. No sé si escucharon hablar de la primera Revolución Verde, ¿no? Porque ahora se está hablando, después muchas veces se habla de una segunda Revolución Verde con la introducción de los transgénicos, qué sé yo. Pero esa primera revolución verde de la que se habla, ¿sí? Es de los años 70 más o menos, y tiene que ver con esto, con que se implementó como un paquete de cosas, ¿sí? Pero que entre otras cosas, una de las más importantes que se implementó es la de introducir variedades más enanas, ¿sí? Que les permitieran evitar esas pérdidas que tenían por vuelco, ¿sí? Entonces, con los trigos
los trigos que se usaban antes tenían 1 metro, 1,5 metros más o menos, ¿sí? Los trigos de ahora no, son mucho más petizos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas variedades enanas, en realidad no se sabían por qué eran enanas, ¿sí? Se empezaron a usar y se usaron mucho tiempo. En los 70 se empezaron a usar, ¿sí? Se introdujeron, se empezaron a usar y se siguen usando hoy en día, digamos, variedades que vienen de esas primeras cruzas, que son bastante más enanas que las que se usaban antes. Hace unos 15 años recién, ¿sí? Un grupo encontró, ¿sí? Dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que le pasaba a este enano natural. Bueno, ¿qué es lo que encontraron? Que tenían una mutación por acá adentro, ¿sí? En algo que tenía que ver con la señalización de giberelinas. Y entonces a esas mutantes, ¿sí? Si uno les agrega giberelinas, no crecen, ¿sí? Y entonces eso, por ejemplo, es la utilización de un mutante que no se sabía de qué era, ¿sí? Las empezaron a usar y mucho después se encontró que eran mutantes de la vía de señalización de giberelinas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tienen esas O sea, plantas... digamos, la característica del trigo enano es por eso. Sí, Digamos. no responden igual que esos trigos salvajes, digamos, a la aplicación de giberelinas, ¿sí? Pero esa mutación inicial fue natural, digamos, lo que Esa encontraron. mutación natural, inicial es natural, sí. Eran variedades que se habían encontrado en Japón, sí. Se encontraron en Japón, pero medios que se las chorearon en Estados Unidos, ahí hay una historia media... digamos, el rédito se los terminó llevando un yankee, pero surgen de un grupo japonés de investigación en realidad, originalmente. Pero bueno, vieron cómo es. Qué raro. El mundo, Qué raro, digo. Sí, el mundo en el que vivimos. Terminaron... Calumnias. ¿Por qué hablan así tan mal de los americanos? Sí, ¿no? Jamás hicieron eso, jamás robaron nada. Pero bueno, la cuestión es esa, que digamos, esa revolución verde, por ejemplo, surge entre otras cosas de haber implementado, lo hicieron también con otras variedades de otras plantas, con maíz creo que también, pero entonces, digamos, vieron... ¿No le dieron un premio Nobel también a este Sí, señor? sí, ¿Al sí, el que se Ladri? choreó la planta, sí. Sí. Pero bueno, los japoneses reclaman que es de ellos. Yo les creo a los japoneses, pero bueno, capaz tampoco. Vamos. Por lo menos está en duda ahí la cuestión, pero sí. ¿Vieron Gladiador, la película? Sí. Sí, vieron que él va caminando así en los campos de trigo y va tocando así. Sí. Bueno, eso es mentira, Sí. digamos. Él tendría que haber ido así. O era un gigante o porque los trigos tenían como 1,5 metros de altura. Bien. Digamos, esos son trigos son trigos modernos, esos trigos. Así que yo tengo acá unas variedades. Si puedo, capaz largo unas plantitas y les llevo cuando tengamos la clase presencial. ¿Acá dónde? Acá en agronomía, donde trabajo yo. Tengo semillas de los trigos como salvajes y de los trigos enanos. Los enanos estos de donde salieron, que son bien enanos. No son los que se usan ahora, son así de enanitos los triguitos, son bien enanos. Los que se usan ahora, o sea, vienen de unas cruzas, ¿no? Han hecho un mejoramiento a partir de cruzar esos enanos, porque esos enanos eran tan enanos que tampoco tenían buen rendimiento. ¿Vos ahora estás en la facultad? Yo estoy en la Facultad de Agronomía, sí. Mira. Sí. Si puedo, largo unas plantitas y les llevo. La clase que viene, no, la otra creo que nos cae, ¿no? Me parece, sí. Sí. ¿No? Sí. Para que las veamos. Bueno, entonces, algo que se suele usar, como les decía hoy, ¿sí? Esperen, no sé por qué me saca. Ay, no, bueno, no sé, me
me saca esto. Algo que se suele usar muchas veces son inhibidores de la síntesis de gibberelina, ¿sí? El paclobutrazol es uno, el uniconazol es otro, ¿sí? Y fíjense, esta es una plantita, ¿sí? Estas son dos variedades distintas que son, están cultivadas acá sin nada, ¿no? Con agua nomás, ¿sí? Que son las plantitas control. Así son naturalmente estas plantas. Si yo les pongo inhibidores de la síntesis de gibberelina, ¿sí? Yo ahí no estoy tocando acá, sino que lo que estoy haciendo es que la planta no pueda producir su hormona, ¿sí? No pueda producir gibberelinas. Fíjense qué efecto tiene sobre la morfología, ¿sí? Son más compactas, que es lo que yo les decía, ¿sí? Acá lo que tenemos son distintas concentraciones del inhibidor, ¿sí? Entonces, acá se inhibe la síntesis, pero algo queda, y acá esto inhibe mucho más, ¿sí? Acá casi que no hay gibberelinas. Fíjense que tenemos plantitas mucho más compactas, ¿sí? Entonces, esto muchas veces se utiliza en floricultura. ¿Por qué? Porque se vende mucho mejor una planta así compacta, que estén todas las florcitas juntas, que una planta así que tiene las flores más desparramadas, ¿sí? Entonces, nada, a veces se usan estas cosas de estar metiéndose con las hormonas para tocar ahí las respuestas de las plantas, ¿sí? Los brasinosteroides, sí, son otras hormonas que también son promotoras del crecimiento, ¿sí? Y fíjense, acá también tenemos distintas mutantes, ¿sí? Estas de vuelta a Arabidopsis, estas son mutantes artificiales que se hacen para investigación, ¿sí? Y también estas son distintas mutantes que mutan distintas cosas, pero que todas terminan dando algún tipo de deficiencia en la señalización de los brasinosteroides, ¿sí? Y fíjense que todas terminan dando eso, ¿sí? Plantas también súper compactas, ¿sí? Chiquitas. Acá en este ejemplo, sí, este tomatito es bastante interesante porque este tomate también es un mutante, ¿sí? Que tiene deficiencias en la producción de brasinosteroides, ¿sí? Tampoco produce la hormona naturalmente bien, ¿sí? Pero es interesante porque esta es la planta normal, ¿sí? Este es el wild type, porque los frutos que da no son enanos. Fíjense, este es el tomate que sale de este tomatito, ¿sí? Y estos son los tomates de este otro, de la planta salvaje, ¿no? La normal. Muchas veces las plantas normales van a ver que se escribe WT, que significa, viene del inglés wild type, ¿sí? Que es genotipo salvaje, ¿sí? Wild de salvaje. Y entonces muchas veces vamos a ver que dice WT, ¿sí? Eso significa que es la planta normal. Entonces, la planta normal produce tomates del mismo tamaño que la mutante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Y que esta planta probablemente produzca un tomate, con suerte, ¿no? Y esta va a producir un montón de tomates, ¿sí? Esta capaz te produce 1 o 2. ¿Por qué? ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Qué diferencia ven entre esta planta y esta, principalmente? Así en la foto, por lo menos, ¿no? En lo que podemos hablar. Y una no expresó el crecimiento y... Sí, pero si ustedes la ven, ¿no? Y la tienen que describir así, sin saber nada de hormonas ni crecimiento, ¿qué La dirían? chiquitita absorbe menos nutrientes. Muy La pocas hojas. fotosíntesis. No, Las sin flores. hablar de procesos, de morfología Sin nomás. flores. Tienen pocas hojas, ¿no? Tienen pocas hojas y chiquitas, ¿o no? Esta con esta, en principio, ¿sí? Sí. Ahí las flores muchas no se llegan a ver todavía, pero uno dice, bueno, y entonces si tiene pocas hojas, ¿qué va a tener? ¿Poca qué? Ahí sí, vamos a los procesos. Fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿sí? Y si tiene poca fotosíntesis, ¿qué pasa con los fotosimilados, con los azúcares? Y son Van a ser menos. pocos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de la partición de los fotosimilados? ¿Sí? Los fotosimilados tienen que ir a parar a distintos destinos. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada que la hoja es la fuente de fotosimilados y esos fotosimilados van a parar a distintos destinos, a la raíz, a las flores, después al fruto, ¿sí? Entonces, una planta con muchas hojas y con mucha producción de fotosimilados va a tener muchos más fotosimilados para producir frutos.
Y una que es más chiquita no va a tener tantos fotosimilados. Entonces esta no puede producir la misma cantidad de frutos que esta, ¿no? Es imposible. Ahora, podría producir capaz muchos frutos chiquitos y no. Lo que ocurre es que produce pocos frutos, pero del mismo tamaño que la planta normal, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, tiene que ver con dónde está metida, ¿no?, la mutación, la deficiencia. Pero es interesante que no es algo que no es que es todo enana en todo, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea de esto? Sino que en el fruto, ¿sí?, pareciera ser normal. Por supuesto no va a poder hacer los mismos frutos que el otro porque es enana, ¿sí? Porque es chiquitita, tiene pocas hojas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, Sí, Bueno, sí. ¿seguimos? sí, Bueno, no hay Bien. problema. Bueno, entonces, estuvimos hablando un poquito de crecimiento, ahora pensemos en desarrollo, ¿sí? Que cuando hablamos de desarrollo, ¿sí?, hablamos de cambios que ya son cualitativos, no solo cuantitativos, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento decíamos que los cambios eran cuantitativos, ¿sí? Tienen más biomasa, ¿sí? Es algo que uno mide más el peso, aumentos en el peso, aumentos en el alto, el largo. Ahora, cuando hay desarrollo, no solo tenemos crecimiento, tenemos también algo importante que es la diferenciación, ¿sí? La planta está produciendo hojas, ¿sí?, y en algún momento tiene una transición y empieza a producir flores, ¿sí? Eso es un cambio que es cualitativo, ¿sí? El ápice que producía hojas ahora empieza a producir flores. Entonces esa que se llama transición del ápice es un cambio de desarrollo, ¿sí? Cuando germina también es un cambio de desarrollo, ¿sí? Nosotros tenemos la semilla y de la semilla sale una plantulita, ahí hay desarrollo, ¿sí? Cuando va generando nuevas hojas, va generando desarrollo también, ¿sí? Después cada cosa tiene que crecer también, ¿sí? Entonces el desarrollo implica crecimiento también, ¿no? Pero además de crecimiento, el desarrollo sí o sí tiene que tener diferenciación, ¿sí? Cambios que son cualitativos, ¿sí? Que no tienen que ver solamente con aumentar, ¿sí?, la biomasa, ¿sí?, sino que va generando nuevos órganos, ¿sí? Entonces, uno puede en general, ¿sí?, dividir, ¿sí?, el crecimiento de las plantas, ¿sí?, en distintos estados o etapas fenológicas, ¿sí? Y entonces uno puede decir, bueno, yo, por ejemplo, trasplanto una plantulita, ¿no?, una plantita, ¿sí? Tengo el trasplante, el establecimiento, ¿sí? Puedo ir hablando de distintas fases. Cuando crece, ¿sí?, antes de florecer, hablamos de que está creciendo como en estado, a una etapa vegetativa, ¿sí? En algún momento se produce la floración, ¿sí? Después de la floración, ¿sí?, si existe la polinización, ocurre que empieza a producirse el fruto, ¿sí? Entonces ocurre lo que se llama el desarrollo del fruto y después ese fruto, una vez que ya está como desarrollado, ya tiene su tamaño máximo, sigue produciéndose otra etapa de desarrollo que ya es la madurez, por ejemplo, del fruto, ¿sí? Este es un ejemplo de etapas que uno podría dividir, ¿sí? Esto en general es algo que nosotros lo hacemos, ¿sí? Y nosotros medio que decimos qué etapa fenológica queremos contar, ¿no? En cuántas cosas dividirlas, ¿sí? También podría haber dicho, bueno, la divido solo en dos, ¿sí? Y entonces es toda la etapa vegetativa, la fase vegetativa y toda la reproductiva, ¿sí? Y dividí solo en dos, ¿sí? ¿Se entiende? Más allá de lo que uno quiera dividir, ¿sí?, lo que sigue ocurriendo es que la planta va teniendo distintos estadios de desarrollo, ¿sí? Y esos estadios implican algo que se llaman organogénesis, ¿sí? Que la organogénesis, ¿qué es? Es la formación de un órgano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nosotros, con los animales, por ejemplo, ¿no? Si uno ve acá un ejemplo de un elefante, ¿no?, pero lo podemos pensar para casi cualquier animal, un individuo juvenil, ¿sí?, tiene los mismos órganos que el adulto, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Incluso un bebé
también tiene los mismos órganos que el adulto, ¿sí? Puede haber algún que otro cambio en los órganos reproductivos, pero después el resto de los órganos son todos iguales, ¿no? Lo que ocurre con el tiempo es que crecen, ¿sí? Pero los órganos, la formación de órganos, se produce en los animales, se produce en las etapas primarias, ¿sí? En la formación del feto, ¿sí? Cuando se produce el embrión, ¿sí? Ahí empieza a producirse los órganos, pero después una vez que nace en general, ¿sí? Los órganos ya están todos producidos. Con las plantas no, ¿no? Las plantas, en el estado embrionario, digamos, en la semilla, tienen una radícula, un hipocotilo y unos cotiledoncitos, ¿sí? Que no están desarrollados siquiera. Después, una vez que germina la plántula y empieza a crecer, tiene que ir formando hojas, formando raíces, formando tallos nuevos, después flores, después frutos, ¿sí? Todos los órganos, o casi todos los órganos, se producen después de la fase embrionaria en una semilla, ¿sí? Que no, eso no ocurre en los animales, ¿sí? Entonces, la organogénesis en los animales está en la primera fase embrionaria, pero en las plantas no. En la planta la gran mayoría de los órganos se produce después de la germinación, ¿sí? Después de esa fase embrionaria. Entonces, la formación de órganos en las plantas es un proceso de desarrollo que es muy importante en todo el ciclo de vida de la planta, ¿sí? O sea, por supuesto la organogénesis es importante también en los animales, pero es algo que se define en la fase embrionaria, ¿sí? Para los animales, y para las plantas en cambio no, se producen en todas las plantas, ¿sí? En todo el desarrollo, todo el ciclo de vida de la planta, ¿sí? Y eso ocurre, entre otras cosas, gracias también a que existen células que se llaman meristemáticas, ¿sí? ¿Saben qué son las células meristemáticas? ¿Alguno puede decir de qué se trata? Las del crecimiento. ¿Qué significa que sean las del crecimiento? ¿Qué característica tienen en general las meristemáticas? De formar tejidos. Que son Ahí indiferenciadas. va, son indiferenciadas, ¿sí? O sea, son células que no tienen una diferenciación. ¿A qué nos referimos con diferenciación? Bueno, si yo agarro una hoja y miro una célula del mesófilo, ¿sí? Esa célula del mesófilo va a tener cloroplastos, va a estar haciendo fotosíntesis. Si yo agarro, en cambio, un pedacito de raíz y la miro al microscopio, la célula de la raíz no tiene cloroplastos, no está haciendo fotosíntesis, tiene un montón de características distintas que la del mesófilo, ¿no? ¿Por qué? Porque son una célula de hoja y otra es célula de raíz, ¿sí? Están diferenciadas ya, ¿sí? Ya tienen una función esa célula, ¿no? Una tiene función de principalmente hacer fotosíntesis, otra tiene una función más de absorción de agua, de nutrientes, ¿sí? Tienen como funciones distintas, ¿sí? Están diferenciadas. Bueno, las células meristemáticas no están diferenciadas, ¿sí? Son células que son indeterminadas. ¿Y qué significa? Que cuando se dividen, en general, lo que suele ocurrir es que, vieron que una célula al dividirse se producen dos iguales. Bueno, una queda como meristemática, una sigue quedando como indiferenciada y la otra empieza a diferenciarse, ¿sí? Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, una célula meristemática acá en el ápice, ¿sí? Cuando se divide, una se queda como indiferenciada, la otra pasa a empezar a diferenciarse ¿qué? En hoja, ¿sí? O en pecíolo, ¿sí? Y así se va formando la hoja, ¿sí? ¿Se entiende? Estamos haciéndolo en una escala un poco bastante reducida, pero básicamente eso es lo que ocurre, ¿sí? En las plantas tenemos varios lugares en donde hay células meristemáticas. Tenemos la apical, la del ápice, tenemos las intercalares, ¿sí? Que están acá en las yemitas, ¿sí? Tenemos las del meristema lateral, ¿sí? Que suelen estar acá, como en el borde del tallo. Tenemos las apicales, pero de la raíz, ¿sí? Hay distintas células meristemáticas que permiten eso, permiten que
que se puedan producir nuevos órganos a partir de esas células que retienen esa capacidad de proliferar y cambiar el destino a lo que van a hacer, ¿sí? Según la situación. Entonces acá el ápice va produciendo hojas y en algún momento, cuando ocurre la transición del ápice a la etapa reproductiva, empieza a producir flores, por ejemplo, ¿sí? Pero esas flores salen del lugar que antes salían hojas. ¿Y por qué es eso? Porque salen de esas células que todavía no tenían una diferenciación. Entonces, le permite a la planta generar eso, ¿sí? Desarrollar nuevos órganos manteniendo esas células indeterminadas, ¿sí? Nosotros tenemos células meristemáticas, ¿sí? En la médula, ¿sí? En la médula ósea tenemos, y también cuando en un embarazo las mujeres en la placenta también tienen, ¿vieron lo que suele llamar las células madre? Bueno, es eso, ¿sí? Células indiferenciadas. Pero nosotros en los animales es bastante difícil conseguir células indiferenciadas, ¿sí? Yo a mí si se me corta el dedo, no me va a salir otro dedo, ¿sí? Porque yo no tengo, estaría buenísimo, pero yo no tengo acá células meristemáticas que pueden regenerar otro dedo, ¿sí? Las plantas sí, ¿sí? Tienen un montón de lugares con células meristemáticas que le permiten generar, ¿sí? Uno puede reproducir plantas, mediante esquejes, ¿sí? Hacer clones. ¿Por qué? Porque yo puedo cortar una planta en pedacitos, ¿sí? Sacar pedacitos del tallo y sacar un tallito con un poquito de hojas, ponerlo en algún medio enraizante y producir dejar que produzca ese tallito, empiece a producir raíces y tener una planta entera, ¿sí? de ese tallito, ¿sí? Incluso se puede hacer con reproducción in vitro, cortando un pedacito de hoja y con un sistema un poquito más complejo, pero uno puede desdiferenciar incluso células, ¿sí? Entonces las plantas son mucho más versátiles, y eso es gracias a que tienen muchas células indiferenciadas, ¿sí? Entonces eso, entre otras cosas, permite generar, ¿no? Desarrollo y organogénesis, ¿sí? Órganos nuevos. El crecimiento depende del desarrollo, ¿sí? Muchas veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una situación en donde puedo tener un tomatito, ¿sí? Estas son distintos tamaños, ¿sí? Estos se utilizan comercialmente. Esta es una variedad que se suele usar para procesamiento y esta es una variedad que se suele usar para consumo, ¿sí? Que son los tomates, los jumbo, que son re grandes. Y esta es un tomatito de una especie que es salvaje, ¿sí? Que no es comercial. Fíjense que por intervención del hombre, ¿no? Se fueron consiguiendo estas variedades, ¿sí? Con tomates con mayor tamaño. Y eso se fue consiguiendo con un mejoramiento genético clásico en realidad, ¿no? Ir cruzando distintas variedades, ¿sí? E ir seleccionando las que tienen los tomates más grandes, ¿sí? Eso es lo que se suele llamar la domesticación, ¿sí? Pero algo interesante, ¿sí? Que tiene esto es que, por ejemplo, de un tomate salvaje que es así chiquitito a si uno se fija qué diferencias tiene morfológicas, lo que tiene es una diferencia de crecimiento nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tomatito tiene 4 lóculos y este también tiene 4. Entonces, la diferencia principalmente está en que este tiene muchas más células y entonces por eso es más grande. Ahora, cuando vemos ya qué pasó acá, para llegar a este otro crecimiento, a este otro tamaño de tomate, no solo hizo falta que haya más crecimiento, también tuvo que haber más diferenciación. Fíjense que acá tenemos más lóculos que acá, ¿sí? Entonces, acá, este aumento de tamaño no se debe solo a que aumentó el número de células, sino que también aumentó el número de lóculos, ¿sí? Entonces, en algún punto,
Es esto que yo hoy les contaba también, que uno lo puede pensar también como en las células, ¿no? Las cosas tienen como un tamaño máximo y no es infinito, ¿sí? Y a veces para que haya más crecimiento, bueno, en algún punto tenemos que tener más desarrollo, ¿sí? Uno lo puede pensar en una planta también, ¿no? Uno puede tener una planta que está sacando hojas y las hojas pueden crecer un montón, ¿sí? Y crecer a su máximo crecimiento. Entonces, cuando ya todas sus hojas están con su máximo crecimiento, para que la planta siga creciendo, tiene que sacar hojas nuevas, ¿sí? Si no, no va a poder seguir aumentando la biomasa, ¿sí? Bueno, es un poco lo mismo con esto, ¿sí? Hay un momento en que el crecimiento depende del desarrollo, ¿sí? Para que pueda seguir creciendo hace falta que haya desarrollo, ¿sí? ¿Cuánto dura una fase, ¿no? Una fase fenológica? Por ejemplo, desde que emerge la plantulita hasta que florece, ¿no? Eso sería de emergencia a floración, o desde que florece hasta que yo ya puedo cosechar el fruto, ¿sí? O puedo pensar desde que emerge la semillita, ¿sí? La plantulita, hasta que cosecho, ¿no? ¿Cuánto dura esa etapa? Es algo que en general, ¿sí? Cuando producimos cualquier cosa que estemos produciendo, ya sea que nuestro producto sea vender plantas con flores o cosechar, ¿sí? Siempre en general nos interesa saber cuándo va a llegar ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que planificar cuándo voy a sembrar, ¿no? Entonces, yo medio que, dependiendo de cuándo estoy sembrando, por ejemplo, puedo querer saber cuándo va a florecer esa planta o cuándo voy a estar cosechándole frutos a esa planta, ¿no? ¿De qué piensan que depende principalmente esa duración? Si tuvieran que decir una característica ambiental que, algún factor ambiental que es el que más determina esa duración, ¿cuál sería? ¿Se les ocurre alguno? ¿La luz? No es la luz. La luz afecta, pero no es la luz la que determina. No es la cantidad de horas de luz, ¿no? No, la cantidad de horas de luz, ya lo vamos a ver la clase que viene, tiene que ver con, muchas veces tiene que ver con afecta el fotoperiodo, ya lo vamos a ver la clase que viene, con la floración y ahí entonces sí te puede cambiar, ¿sí? Acelerar, pero hay algo que alguien dijo por ahí, que es La temperatura, ¿sí? sí. La temperatura es bastante determinante, ¿sí? Lo que yo tardo acá, entre que siembro un tomate y cosecho el tomate, es muy distinto si lo siembro en el mismo momento, en el mismo día del año, digamos, en Bariloche, ¿sí? Si yo al tomate lo pongo, bueno, capaz si lo pongo ahora en Bariloche se me muere directamente, pero en verano, ¿no? Yo pongo el tomatito en un lugar más frío y va a tardar mucho más que en un lugar más cálido, ¿sí? Y si lo pongo en Ecuador, va a estar antes que acá, ¿sí? Por eso, ¿sí? Hay algo que se utiliza bastante, que es lo que se llama tiempo térmico, ¿sí? Que vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Les cuento medio rápidamente, porque estamos medio jugados de tiempo, pero uno puede medir el tiempo como de dos formas, ¿no? Dos formas. El tiempo, como lo medimos siempre en general, es la forma cronológica, ¿no? Que es decir, bueno, pasaron tantos días, ¿sí? O pasan tantas horas, o pasan tantos minutos, ¿sí? Ese es lo que llamamos el tiempo cronológico, ¿no? Y entonces yo puedo tener, por ejemplo, estas arvejitas, ¿sí? Que lo que me dice acá es que entre que la arveja emerge, ¿sí? Hasta que yo cosecho las arvejas, pasan 68 días, ¿sí? Ahora, esos 68 días, ¿sí? De los que yo estoy hablando, probablemente sean el promedio de la zona en donde se cultiva, donde yo estoy cultivando la arveja, ¿sí? O donde se suele cultivar la arveja, ¿sí? Si yo eso lo quiero hacer ahora en un lugar más frío, ¿sí? Esos 68 días van a ser más, no van a ser 68.
28 días, ¿sí? Va a tardar más tiempo. Entonces, ¿y cuánto más tiempo? Bueno, depende muchísimo de cuánta temperatura acumulen esas arvejas, ¿sí? Entonces, el tiempo térmico lo que hace es como sumar cuánta temperatura acumula cada día, ¿sí? Y entonces uno se olvida un poco del tiempo cronológico y tiene solo en cuenta la temperatura que va acumulando por día. Ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que se suele hacer es, digamos, las distintas especies tienen, digamos, muchas veces cuando uno compra una semilla, ¿sí? Lo que les dicen es cuánto tarda, por ejemplo, en cosecharse en tiempo térmico, ¿sí? Y entonces te dicen 2000 grados días, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cada planta tiene una temperatura que es base, ¿no? Para una especie. ¿Qué significa la temperatura base? Que si la planta tiene menos temperatura que esa base, no crece, ¿sí? Es como la temperatura base es la temperatura a partir de la cual crece y aumenta su estado fenológico, ¿sí? Entonces, en este ejemplo de la arveja, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura base es de 10 grados, ¿sí? Entonces, lo que uno calcula es cuánto es, para calcular cuánto acumula un día, lo que uno hace es calcular la temperatura media del día, ¿sí? Y a esa temperatura media se le resta la base. Entonces yo, si un día tengo que la planta recibió una temperatura media de 18 grados, ¿sí? La temperatura media es sumar las temperaturas de las 24 horas y dividirla por 24, ¿sí? Se saca el promedio de temperaturas. Yo tengo que la temperatura media fue de 18 grados, le resto estos 10 grados de temperatura base y entonces lo que me da es que esa planta acumuló 8 grados ese día, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por ahora me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, si yo tengo... Profe, perdón, repetime el ejemplo. Yo acá tengo que la temperatura base de la arveja es de 10 grados. Entonces, yo digo, bueno, un día, hoy, cuando termina el día me fijo y hizo un promedio de 18 grados. Entonces yo digo, bueno, el día de hoy acumuló 8 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le tengo que restar la base, ¿sí? La temperatura que no tiene efecto, ¿sí? Entonces, lo único que me importa a mí es cuánto acumula por encima de esa temperatura base, ¿sí? Entonces hago 18 menos 10 y me dan los 8 grados, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Si yo la tengo la planta 100 días, yo la podría estar cultivando en una cámara que tiene constante 18 grados, ¿no? Entonces, si yo la tengo 100 días, la planta en 100 días va a acumular 800 grados, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es? Entonces, si yo sé que la arveja necesita 1200 grados para, ¿sí? Que desde que emerge hasta que yo cosecho la arveja tienen que acumular 1200 grados, ¿sí? Yo lo que necesito es, yo lo que puedo estimar es cuántos días me va a llevar según la temperatura que haga. Si yo eso lo hago de vuelta, si yo lo hiciera en una cámara, ¿sí? Controlada, que siempre es 18 grados, bueno, es muy fácil, porque yo agarro y divido 1200 grados dividido 8, ¿sí? Y me da la cantidad de días que tarda, ¿sí? En cultivarse, ¿sí? Ahora, uno en general uno no lo hace estas cosas en cámara, sino que los hace en lugares naturales, pero uno puede estimar más o menos, o puede ir contando, ¿no? Yo sembré el mes pasado la arveja, por ejemplo, ¿no? Bueno, agarro y digo, a ver, este mes cuánto acumuló, y cuánto acumuló, y entonces puedo tener una idea de cuántos grados me falta para que acumule, y puedo estimar más o menos para cuándo va a estar. ¿Se entiende cómo se hace? Uno puede hacer estimaciones con las temperaturas medias que se suele tener de una zona y estimar más o menos cuántos días va a llevar, ¿sí? Hasta que cosecho yo lo que quiero cosechar, ¿sí?
¿Se entiende cómo se utiliza el tiempo térmico? Entonces, si yo voy a estar en un lugar que tiene un promedio de 12 grados por día, me va a llevar un montón de días que cosechar la arveja. ¿Por qué? Porque todos los días acumula 2 grados nada más. Si yo en cambio estoy con 18 grados por día, va a acumular 8, lo va a hacer mucho más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se usa el tiempo térmico? Sí, sí. ¿Sí? Esto van a ver que es bastante común encontrar, ¿sí? el tiempo térmico, ¿sí? De distintas especies o variedades en realidad, ¿sí? Porque eso les permite ajustarlo a lo que uno va a tener en una zona, ¿sí? O incluso ir ajustándola dependiendo del clima, ¿sí? Qué sé yo, este último mes probablemente capaz fue un poco más fresco que otros años en donde capaz septiembre ya... Este septiembre tuvo medias más bien frescas comparadas con otros septiembre que capaz son más cálidos. Bueno, uno puede ir ajustando para cuándo va a estar, ¿sí? La cosecha, dependiendo de eso, ¿sí? ¿Queda alguna duda? Si les parece, No.